es increíble. Salinas, en el 2001 participaste, hiciste una contribución para el Diario La Nación de Argentina sobre la historia justamente de la primera serie argentina que nunca se estrenó, ¿no? Ah, Quisiera que cuente un poco que Lisandro Sosa Matrero, ¿no? Eh, que foi é que a história é muito pintoresca, não? Não sobrou, antes que entre em detalhe, não sobrou absolutamente nada, ou yo pequenos tengo, fragmentos. claro, yo me acuerdo de, bueno, mi mamá siempre se acordaba de que mi abuelo había hecho una serie en Argentina, que fue la primera película en serie, planteando la idea de mi abuelo era siempre hacer series utilizando la historia de Argentina, ¿no? Mirando un poco lo que hacían en Estados Unidos, ¿no? El Llanero Eu de repente Solitario. um soro bem gauchesco, não? Uma coisa bem, Claro, bem criolla, né? claro, mi abuelo siempre decía, ponía de ejemplo cómo los norteamericanos de de sus mismos elementos históricos hacen una serie, ¿no? Como el cowboy, el western, y analizando un poco con las características en Argentina, básicamente hay cosas y muy parecidas. La cantina, la pulpería, que es lo que es en la historia de los gauchos. Y ahí fue elaborando la historia de hacer de las aventuras de un gaucho que va recorriendo distintas zonas y va teniendo aventuras. Era la idea de una serie de media hora, como era antes, ¿viste? Y ahí sale Com, com, Pedro Ale, com Pedro Leandro, não? O papá de Norma con Pedro Leandro, Caro, con não? el papá de Norma Leandro. Ahí salió la idea del personaje Lisandro Sosa Matrero. Incluso también llegó a actuar Norma Leandro, no, pero la hermana de Norma Leandro, María Banner, sí, y Leonardo Fabio, que todavía era jovencito, todavía ni siquiera había empezado a Era cantar, chiquito. creo. Claro. Y creo que se hicieron como 12 episodios, pero nunca finalmente se pudo estrenar porque los canales no, aparentemente no habían confiado, decían que no iba a funcionar, que estaba más de moda el western y que la gente no iba a interesarse. Porque eso Pero foi, se produjo de forma independiente. Creo que habían encontrado un financista, dos financistas, creo, que tenían estancias y que a ellos y les gustaban mucho la tradición, la cultura, los gauchos. Entonces, cuando fueron con el proyecto, ellos mismos se tem interesse, entusiasmaron y claro. usaron la estancia, los caballos. Se armó todo así, sí, fue toda una producción independiente. Cosa que yo hace unos 2 años llegué a conectarme con el que dirigió algunos episodios, porque mi abuelo fue el autor del libro y los guiones. Y el director, que hasta ahora ahí vive en Los Ángeles, una vuelta, estas cosas de las redes sociales, veo su nombre que era, yo decía, mira, se parece al que está en la serie. Entonces le escribí por medio de las redes sociales y había sido que era el mismo y bueno, estuvimos hablando, ahí él me contó que escribió una historia de memoria donde ahí él cuenta gran parte de lo que fue Lisandro Sosa. Me, me pasó, me acuerdo, parte de su libro donde cuenta la historia, así. Y bueno, fue una historia que quedó ahí inédita. Después de un par de años estando en Buenos Aires, yo le ofrezco a la Nación de Buenos Aires la nota. Ellos obviamente se interesan porque era una historia que no la conocían. Y bueno, y se publicó en la Nación de Buenos Aires en el 2001, se publicó la nota. É muito simpático que na época, se bem a televisão não se interessava, pero todo mundo estava interessado. Incluso creio que o mundo da Espanha llegó a hacer una nota, ¿no? Hablando al respecto de la serie que nunca se hizo. Es muy simpático, ¿no? Sí, 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 sé que tuvo un poco con lo del mundo que no sabía, pero sí pasó, por El ejemplo, mundo y la razón. ¿cómo? El mundo y la razón. El mundo de España y la razón.
por lo que yo leí. Así. Me voy a explicar un poco. Porque sí me acuerdo también que una vuelta me escribe cuando se publica en La Nación sale con algunas fotos, ¿no? de la serie y eso. Y una de las fotos se ve que estaba el director así mirando por el lente de la cámara y hay un chico, un nene que está así mirando de curioso. Y ese nene, claro, ya un señor ya grande, un domingo compra el diario de La Nación, se pone a mirar la revista y de repente se ve ahí, bueno, entonces ve el nombre, creo que llama al diario y ahí le dijeron que yo era el que había en Paraguay. Ahí el tipo me estuvo rastreando y bueno, intercambiamos cosas y estuvimos conversando, que él se acordaba cuando se había ido, cuando se filmó la serie en esa zona. Así, una anécdota interesante. Yo encontré, me acuerdo, una de los episodios lo tengo yo. Encontré la lata así, en 16 milímetros, tenía mi abuela guardada en una caja. Eso lo digitalicé, lo pasé en formato digital. ¿Se puede ver bien? Sí, se ve con un poco porque es un material viejo, pero se ve, está el sonido pero es interesante. Interesante porque tiene un Ahora, pedazo de historia, eh, una película que fue pionera en su momento, que no salió porque no se confió, pero bueno, son cosas que a veces suceden. Hay veces que son producciones o materiales que quizás no era su momento todavía y que por eso no. claro, no. Y parece que hubo un incendio también, eso también malogró Se gran había parte hablado de un del incendio material, donde ¿no? se había perdido, pero tengo entendido que hay un archivo en Argentina de un señor que se llama Di Chiara, que falleció ya hace unos años, donde, bueno, es uno de los archivos más importantes en Latinoamérica. Y tengo entendido, ellos tienen grabaciones, documentales, noticieros, grabaciones de programas de radio, y tengo entendido que ellos tienen, creo que